Buenas, hoy les vamos a traer el trabajo de ciencias sociales sobre la industrialización. En nuestro equipo está Sara Camila Caro, Pedro Yepes, David Corra Benjumea, Alejandro Huertas y yo, Tomás Mejía. Bueno, aquí les vamos a hacer el video y vamos a entrevistar a unas personas con unas preguntas que hicimos nosotros. Bueno, estamos aquí con Robert, que nos va a ayudar un poco con nuestra tarea. Y la pregunta es, ¿de qué manera el desarrollo industrial afecta al medio ambiente? Sí, hola Sara. Afecta mucho ya que el sector puede arrasar en un ecosistema entero. Pone en peligro a muchas o a todas especies del medio ambiente, las plantas, la comida, las verduras. Esto puede ocasionar un deterioro atmosférico y un peligro total, porque no sabemos qué pasaría de aquí a 10 años, porque cada vez la industria va evolucionando y más cosas van saliendo. Entonces, ¿considera que dicho desarrollo justifica el deterioro ambiental? A simple vista es justificable a los ojos del ser humano, pero vamos en un declive y es un peligro inminente. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Huertas y el día de hoy vamos a entrevistar a Rospi Martínez, que nos va a ayudar con la tarea de sociales haciéndole una entrevista. Buenas noches, Rospi. Buenas noches, Alejandro. Bueno, la pregunta es, si el pueblo no hubiera protestado y nos siguieran gobernando el clero y los reyes, ¿cómo estaríamos hoy en día? Bueno, yo opino que si los reyes nos gobernaran, a los pobres tendríamos menos derecho que los ricos y no se podría elegir al gobernante. Sería como una dictadura. Bueno, muchas gracias, Rospi. Buenas, aquí estamos con Carolina y vamos a hacer una pregunta. ¿Consideras que la parte política ha ayudado a que la industria evolucione y por qué? Sí, se ayuda mucho, puesto que toda la política ayuda a que hayan subsidios y que se puedan hacer préstamos en las industrias más económicos, y así las industrias pueden acceder a tecnología, a tener espacios más amplios, a acceder a educación. También porque les bajan aranceles, entonces si les bajan los impuestos pueden empezar a competir más en el mercado. También porque la política puede ayudar a incentivar diferentes partes de la industria y diferentes sectores de la industria. Buenas noches, estamos aquí con David, que nos va a responder una pregunta. Mira, ¿qué encuentras en común de nuestra época actual con la revolución industrial del siglo XVIII? Muchísimas cosas en común entre ambas épocas, pienso. Lo más fundamental es que en el siglo XVIII podemos ver a un ser humano muy inquieto por tratar de resolver muchas de sus situaciones sociales. Por ejemplo, temas que estaban referidos a la manera de transportarse, de alimentarse, incluso de instruirse. Me parece que, digamos que en esas dos situaciones o épocas podemos encontrar en común a un ser humano que quiere investigar, que quiere y que incluso ha hecho parte como de su naturaleza siempre. Un ser humano que quiere ir a conquistar nuevos resultados, nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas. Creo que tanto las personas de la sociedad del siglo XVIII en Europa como lo que vemos hoy a nivel mundial después de la globalización nos presenta un ser humano que necesita seguir respondiendo muchas preguntas. Creo que esa es una de las cosas en común que tenemos. Pero también hay algo importante que se parece mucho a la revolución industrial, a la época actual, es por ejemplo esa relevancia que se le ha dado a la máquina como tal para lograr cierto tipo de resultados de manera masiva. Y eso nos hace también muy comunes con ellos. Por ejemplo, la manera de comunicarnos. Vemos como de alguna forma hoy que existe esa necesidad de tener aparatos cada vez más sofisticados de comunicación, cuando irónicamente parece que antes lo que hace es separarnos, pero en la vida real, ¿cierto? En esta época actual. Pero en ese entonces también digamos que habían empezado ya también a haber unos esfuerzos de ver cómo cruzar fronteras para comunicar unas sociedades con otras. Entonces aparece la locomotora y movida por el carbón, que de alguna manera permitía transportar cierto tipo de mercancías de unas ciudades a otras que antes, o de unos pueblos a otros, y eso antes no, digamos que de alguna manera no era tan posible, o por lo menos tan efectivo, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo empieza a haber un intercambio cultural también muy importante. Entonces yo en común en que encontraría un ser humano que se sigue preguntando y que quiere seguir tratando de encontrar respuestas, y eso es esencial. Yo creo que eso no va a cambiar nunca porque hace parte de nuestra propia naturaleza. Pero también muy importante entender de la revolución industrial con lo que está pasando hoy es que
se le ha dado una relevancia a los sistemas o a las máquinas. Es decir, se le está dando más importancia a los artefactos, pues a las nuevas tecnologías Sí. que antes. Desde mi punto de vista, ¿cierto? Cuando incluso a mi manera de ver ya habíamos superado, digamos que ciertas soluciones, pues para qué seguir ahondando en eso si ya de alguna manera, digamos que la forma de comunicarnos había llegado a su culmen. Hoy vemos un teléfono celular inteligente y sí, digamos que en esencia él permite comunicarnos, pero además permite también hacer otra serie de cosas. El teléfono cuando fue inventado inicialmente lo que pretendía era comunicarse ya, pero no que fuera alarma, ni que fuera agenda, ni que fuera... Entonces casi... Bueno, buenas noches, Juan David. Yo tengo que hacer una pregunta, que es, ¿en qué ha cambiado la mentalidad en el siglo XVIII que actualmente? Pues yo pienso que de todos modos dar una respuesta tendría que, digamos, ser abordada desde muchos puntos de vista, pero en términos muy generales y de acuerdo a lo que yo pienso, yo creo que la mentalidad ha cambiado mucho, digamos que desde la ingenuidad. Tal vez en el siglo XVIII, como no conocíamos todavía tantas cosas, ni tantos resultados, ni incluso las posibilidades que teníamos de hacer tantas cosas, probablemente era una sociedad mucho más ingenua, ¿cierto? Yo creo que eso es algo que puede marcar una gran diferencia. De todos modos, era hacerle un gran... Por ejemplo, el tema del ferrocarril, el tema de la locomotora como tal, eso generó un impacto y era muy sorpresivo y la gente, unos lo rechazaban porque siempre las nuevas ideas son rechazadas, pero otros también pensaban y veían las grandes ventajas que eso traía. Había como una ingenuidad, de alguna manera, desde mi punto de vista, creo que había una ingenuidad incluso hasta infantil en ciertas maneras, incluso de explorar el mundo. Una gran diferencia en la mentalidad es que a mí me parece que hoy todos padecemos de un gravísimo problema y es que pensamos que ya todo está hecho o que ya todo, como que ya no nos sorprendemos con casi nada, porque además el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI ha sido un devenir de un montón de inventos, pero y muy rápidos. O sea, si nos damos cuenta, vemos una evolución demasiado acelerada que ya incluso nos ha restado de alguna manera esa ingenuidad y esa capacidad de sorprendernos. Entonces, en la mentalidad, yo esencialmente desde mi punto de vista pensaría que algo muy radical es que algo que nos diferencia es que ellos se sorprendían más fácil. Nosotros ya como que no nos sorprendemos tan fácil. Claro, pues como como que acostumbrados a tener lo mismo. y todo es como tan espectacular, o sea, como que las cosas hacen cosas tan espectaculares que pensamos que es que eso simplemente, pues ya lo digital o lo touch, pues que sea alguna cosa ya nos parece como tan normal y tan común. Sale un celular nuevo o algo nuevo y nos pensamos, Pues, porque ni siquiera como que uno ve que la gente se detenga como a mirar, es que esto es increíble, o sea, que a un aparato le llegue una señal de algún lugar y sea tu mamá invitándote a comer un almuerzo delicioso, eso es increíble, o sea, si uno se pone a pensar en eso, por eso lo hubieran quemado uno en la hoguera en el medioevo, por ejemplo, pues porque eso parecería más, pero ya no nos sorprende, o sea, ya sale un celular nuevo que hace una cosa nueva y como que no pasa nada. O que un avión de pronto consume menos energía o menos gasolina o menos combustible, con la energía no pasa nada. y todo eso. O que se descubre una vacuna y pues que ha sido, y como que ya perdimos, yo creo que radicalmente hay una diferencia, es que perdimos la capacidad de sorprendernos y eso es muy triste.